en el podcasting en el mundo. Estamos en la edad del oro del audio. Y estas son las últimas cifras que nosotros hemos compartido en el podcast diario que yo hago sobre las tendencias del podcasting. Los ingresos están creciendo y en el último año más de un 53% de ingresos de publicidad se vieron en este país. Esta semana se dio a conocer el último estudio de cómo está la gente utilizando su tiempo libre en línea. Los vídeos, por supuesto, quedaron en primer lugar, pero los podcasts ahora están en el quinto lugar. La irrupción del audio en el coche ya es una realidad. Ya las emisoras de radio que tenían el coche como su reino, ahora tienen más competencia porque no solamente está la música, sino que también están los podcasts. Y también el mercado mundial de los altavoces inteligentes que está creciendo a una velocidad espantosa. 48% de los anunciantes, según un reciente estudio, han incorporado el audio en sus campañas de publicidad. Y la venta de audiolibros en los últimos años se triplicó y este año pasado fue un 24.5% más que en el año anterior. Esa es la realidad del audio. Ahora, ¿cuál es el enigma que vamos a descifrar del podcasting? El podcasting no comenzó con Steve Jobs anunciando en el 2005 la creación del iPod. Creció y nació cuando Dave Winer en el 2003 creó el RCS y un mantenedor, un animador de MTV, Adam Curry, le dijo, ¿por qué no lo convertimos y lo usamos además de para texto, lo usamos para el audio? Y un periodista en una sala en Inglaterra, en una sala de prensa, le dio el nombre, no fue Steve Jobs. ¿Cuál es el enigma del crecimiento del podcast? Ese crecimiento comenzó en el 2007 con la creación del iPhone y los teléfonos inteligentes, porque antes era bien difícil poder escuchar un podcast donde quiera que usted estaba. Luego en el 2014 comenzó Serial, una serie de National Public Radio que acaparó la atención y que tiene cientos de millones de descargas en el mundo y que regresó el contar historias a el audio. Y luego una cantidad de emisoras de radio en América Latina y España y apasionados productores de pasión que buscan temas nicho comenzaron a producir podcasts. Y luego en el último año, todos ustedes saben las noticias, Spotify invirtiendo $500,000, adquiriendo compañías y Google indexando el audio, que no lo hacían antes, había una pestaña que decía audio, pero la eliminaron y ahora Google comenzó a indexar el audio. Ahora, eso no es lo único que ha pasado en el podcasting, sino que en España y en América Latina las marcas están comenzando a utilizar el podcast. Inclusive los bancos están creando redes de podcast, no solamente en España, sino en Colombia y en varios lugares de América Latina. El otro lado de la moneda del podcasting es que ahora es más fácil hacerlo. Anchor produce una herramienta y un servicio que permite hacer podcast más rápido, pero también es más fácil abandonarlo. Y al igual que los blogs, la mayoría de los podcasts que están en el directorio de Apple Podcasts ya no están activos. ¿Cuál es el distintivo de los podcasts? Los podcasts son intimidad. Yo trabajé en la radio, trabajé en la página impresa y jamás puedo decir que esos medios se parecen al podcast. El podcast no es radio y uno de los errores que la prensa comete cuando crean podcast es creer que es radio y no es radio. El podcast es personal, es íntimo, es internacional, funcionan muy bien los temas nichos, es entretenimiento y es formación. Los podcasts se escuchan diferente a como escuchamos la radio, lo escuchamos por auriculares. Y ese pequeño elemento tiene un gran impacto. La radio es masiva, es inmediata, es local, es información y es entretenimiento. La calidad del audio, según un reciente estudio, y esto salió esta semana,
Influye si las personas creen o no lo que escuchan y si confían en la fuente de información. Y eso salió la Universidad de Australia, una universidad de Australia que hizo ese estudio y lo dio a conocer esta semana. El audio no solamente está creciendo, es que el audio es un medio totalmente diferente. ¿Cuál es el enigma de su valor en una estrategia de marketing digital? En primer lugar, las nuevas generaciones están cansadas de la pantalla. En segundo lugar, están disgustados con los anuncios impersonales y automáticos. Y ahora, por ejemplo, con los millones de dólares que se están invirtiendo en Europa y en Estados Unidos, todos los inversionistas quieren ver resultados inmediatos. Y es normal. Pero la gente está resistiendo la posibilidad de escuchar anuncios automáticos, anuncios que geográficamente no están ubicados, que si usted está en España le salen anuncios automáticos de Miami y el producto no está en España. Y además es automático que le recuerda la radio. Y también no tenemos mucho tiempo. Hay demasiados medios, demasiada información. Pero lo más grave que tiene la comunicación hoy día es la pérdida de confianza. Y ustedes lo están viendo en todas las cosas y esfuerzos que están haciendo en sus estrategias. Hay una pérdida de confianza y ahí es que entran los podcasts. Una organización y una universidad de la Florida hace unos meses hizo un estudio y encontró que la gente está en más de un 41%, están realizando compras basadas en un anuncio en podcast. Pero no es un anuncio cualquiera, es un anuncio en la voz de la persona que ellos confían, el conductor del programa. Las tendencias del podcasting son muy interesantes. Los contenidos que están funcionando en América Latina, y esta información es de alojadores de podcast que han compartido estos datos. En primer lugar, contar historias, que es lo que hace el periodismo, es una de los formatos que más popularidad tiene. La información, la formación. Hace una semana salió en Estados Unidos la noticia de que las universidades están cerrando los programas de MBA. Yo hice un MBA y yo escucho ahora podcasts de formación en marketing digital que no tienen nada que, mejor dicho, no le tienen que envidiar, son superiores a lo que yo adquirí en la universidad. Un MBA en Estados Unidos vale $100,000 y la gente está yendo, las nuevas generaciones están buscando adquirir la habilidad, el conocimiento por otros medios, y los podcasts se están convirtiendo en uno de los medios de formación. Los negocios y las empresas, la tecnología y la sociedad y la cultura. El humor también es muy particular. Pero si ustedes miran un poquito, información, formación, humor, tecnología, ustedes van a encontrar que hay temas nichos que se están convirtiendo en temas extraordinarios en América Latina. ¿Cuál es el enigma de la monetización del podcast? En primer lugar, es un área que se está explorando. Al igual que la prensa, los podcasts están probando diferentes medios. Lo que está funcionando ahora mismo en América Latina son utilizar el podcast para ganar confianza. Y por eso casi todas las empresas que están produciendo podcasts como Trader Joe, General Electric y muchos más, eBay, están buscando para ganar confianza, no para vender productos. Y los podcasts que promocionan y que ganan confianza son los que están obteniendo más. Mucha gente está haciendo dinero usando el podcast para mercadear servicios y otras cosas que ellos tienen, porque se logra una confianza y una intimidad con el que escucha, que todo lo que recomienda esa persona que conduce, la otra persona que está escuchando le presta atención. Hay ya pruebas de membresías de pago en España, hay pruebas de membresía de pago en Estados Unidos. El problema del podcast es que se recibe con un RSS, el RSS, y crear una membresía de pago cuando el contenido, al igual que en la prensa, se puede conseguir gratuito,
tiene que ser una propuesta de valor bien, bien importante. Pero ya están comenzando a experimentarse y ustedes saben la cantidad de medios que están, las inversiones millonarias en compra de compañías de creación de podcast. Finalmente, les comparto unos cuantos consejos y con esto termino. Los podcasts son intimidad. Llegan por un medio especial y está profundamente conectado con las emociones. Yo me encuentro con gente cuando voy a España que me dice, hola Melvin, me tratan como si me conocieran toda la vida y solamente llevan 2 o 3 años escuchándome, porque la voz comunica una emoción que no lo comunica la palabra escrita. Yo dirigía publicaciones en una organización que distribuía 34 millones de libros en el mundo. Y este último año, hace 3 años, cuando yo salí, las cifras de distribución digital estaban en 16%. Pero, ¿sabe cuál libro era? Era la Biblia. Y ese libro, con todos los retos que tiene, también está enfrentando del cambio de la manera en que se recibe la información. El podcast le da una intimidad especial. Es como susurrar historias al oído de un amigo. Por eso es que no podemos hacer podcast en la prensa como hacemos radio, porque la radio no susurra al oído. La radio cada 5 minutos trata de capturar la atención y aunque siempre en todo tenemos que capturar la atención y recapturar la atención, en el podcast es como susurrar al oído de una persona. Son intimidad, son emoción y son confianza, pero necesitan una buena estrategia de marketing digital. Es más, yo diría 2, porque hay una estrategia que se da para los que no conocen los podcasts, porque todavía en América Latina tenemos mucha gente que no conoce los podcasts, y luego otra estrategia para los que conocen los podcasts. Son 2 estrategias digitales que hay que llevar a la par. Y finalmente, con esto cierro. Si usted va a producir un podcast, usted no debe considerarse un emisor, sino un receptor. La única manera de añadir contenido de valor es sabiendo qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que le preocupa y resolverle ese problema. La publicidad vieja era anunciar los beneficios para un público objetivo. La publicidad ahora es el buyer persona. El marketing de ahora está basado en la confianza primero para luego resolverle problemas y por eso el marketing de contenido está usando los podcasts de una manera extraordinaria. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias Melvin, muy amable. Gracias por ponernos en contexto lo que ahora vamos a ver, sí, cómo